a Inés, que estuvo con nosotros, es licenciada, egresada de literatura dramática. Es todo. Es lo bonito de estos espacios, que uno se vuelve todo. Así que bienvenida nuevamente. Qué gusto escucharte. Parece que fue ayer que los vi. Bueno, hoy voy a hablar de la Sociedad de Poetas por la Tierra y la Libertad, miradas al taller que di llamado, y que sigo llamando, Escribiendo desde el Imaginario. La escritura para mí siempre fue una tabla de salvación. Desde muy niña me permitió establecer un diálogo interno. Abría los libros de lectura de primero de primaria en domingos, muy temprano, mientras todos dormían. Yo leía las lecturas que no se leían en clase. Me mantenía atenta a las historias, a las voces de los otros que me imaginaba. La invitación a la lectura en mi ámbito familiar se centraba en callarme, para no molestar. En su defensa diré que muchos no sabían lo que era el trastorno por déficit de atención y veían en los libros un método para mantenerme atenta y quieta en un espacio determinado. Leer y escribir me permitieron trazar caminos alternos a la realidad. Benito Taibo expresa claramente que leer es resistir. Justo eso siento yo. Creo que cada historia, cada personaje y cada ambiente me acompañó durante mi recorrido de mi vida. Me gustaba leer y escribir en ámbitos no académicos tradicionales, porque en muchos espacios de trabajo y educativos se acostumbraba solo dar una versión de texto. Resume, escribe un reporte, hace un ensayo, entrega, ya, es todo, no más. Y yo no consideraba que eso fuese suficiente. Quería platicar, quería expresar y recrear en conjunto a otros las historias que proponía el autor. Por ello, cuando inicié los primeros talleres encaminados a la redacción, a la argumentación y a la lectura, siempre tenía el anhelo de recrear desde la lectura un camino directo a la escritura y a la creación. A explorar todas las vertientes, considerando que la persona que escribe transmitía emociones y compartía su visión del mundo. El lector, receptor, al nutrirse de lo que lee, tiene el potencial de utilizarlo en su realidad, ya sea únicamente por goce estético o por construcción inventiva. Justo cuando llegué al programa Pilares, me entrevisté con mi facilitadora para mediar propuestas de un taller en el área de cultura. Era en el Pilares Emiliano Zapata, 2019. Ya había varios talleres de teatro en diferentes propuestas, así que hablé del taller de creación literaria como una posibilidad de construir tejido social desde la interacción dialógica y creativa de las voces comunitarias. Con incredulidad inicial, derivada de los niveles de bajo lectura nacional, pero asombrada por mi expresión al comentar objetivos, metodología, marco teórico del proyecto, me otorgaron horario y espacio compartido. Sin sentir frío, hice el primer cartel, que llamé Escribiendo desde el Imaginario. No había terminado de hacerlo cuando, como una brisa ligera, llegó una persona que preguntó por qué talleres culturales había. Leyó el cartel y dijo: ¡ay, mira, creación literaria! ¿Puede tomar la clase? Ante los ojos de mi facilitadora, ya había iniciado mi taller. Un espacio en donde conjuntaron voces distintas con el objetivo de crear historias reconociendo a los autores como personas de tú a tú. Construimos una experiencia lectora que nos permitiera la lectura, la escritura, la creación de fanzines, la autopublicación e incluso la representación escénica. El taller de escritura creativa, Escribiendo desde el Imaginario, fue un espacio en el que cada participante desarrolló escritos en los 3 géneros literarios, considerando las posibilidades de producción del texto.
discutiendo sobre las interpretaciones al respecto, vinculando el tema o las situaciones con nuestra vida actual, recreando historias, responsos, cartas, cuentos, poesía, al calor de una buena charla, donde personas de una diversidad de edades y experiencias podíamos reconocernos en las historias y proponer desde la escritura nuevas posibilidades. La lectura y la escritura fueron procesos constantes para el desarrollo de habilidades comunicativas centradas en eso. ¿Qué experiencia estética me da? Desde el reconocimiento de géneros literarios y sus implicaciones contextuales para desentrañar las circunstancias de la escritura y lectura de sus textos, de los textos propios. Tales textos fueron los que nos acercaron a conocer de primera mano a cada integrante del taller, a proponer representaciones en los cierres del taller, a reconocer justamente, a articular un discurso propio para la lectura. Y así llegamos incluso desde una revista hasta una lectura escénica, a la creación de textos por sucesos, por situaciones de vida cotidiana, a la representación, a la declamación, a la autopublicación. Siempre partiendo de un diálogo para que cada reflexión sobre lo escrito fuese un ambiente de cordialidad y respeto. Con el paso del tiempo, nuevos integrantes llegan, unos más se adaptan al modelo virtual cuando fue la pandemia, otros cambian su temática radicalmente. Justo en las presentaciones fue que los integrantes del taller determinaron nombrarse a sí mismos la Sociedad de Poetas por la Tierra y la Libertad. Referencia a la película de Peter Weir de 1989, La Sociedad de los Poetas Muertos, la plantearon porque era una manera diferente a la que habían conocido de acercarse a la literatura y a la escritura. La segunda parte del título pues hacía referencia a las ideas de la figura histórica que nombraba al Pilares. Y entonces estaba hecho. Ese proceso de crear comunidad estaba en pleno. Cada historia que se abordó en la Sociedad de Poetas por la Tierra y la Libertad es elegida y propuesta para los fines de su propia sociedad, de su propio interés. Venimos a escribir lo que les interesa. Hoy traigo este tema y entonces yo proponía de la gama de libros, de lecturas, de poemas, de obras, ¿qué vamos a leer que tenga que ver con eso? Por lo que, ante cada temática que preocupa, ante una situación que ocurre, se ponían esos ejercicios: escritura, lectura, situaciones lectoras, donde esa escritura libre y el uso del lenguaje era la herramienta para expresar qué siento y qué percibo del mundo. En ese taller se asume la escritura como un valor que se pule. Cada historia, entonces, es una necesidad de expresión, pues para nosotros la palabra es el alimento del alma. Cada uno de ellos reconoce su interés por crear historias en una necesidad del ser humano. La regla era que todos los procesos y todos los textos son respetados y que enriquecen a la comunidad. Desde esa perspectiva, adolescentes, adultos, personas mayores crearon y se vincularon desde la escritura creando lazos identitarios. El grupo de usuarios que se conformó en 2019 siguió vigente hasta el 2021 y fueron las estructuras sistemáticas de la Secretaría o programa las que entorpecieron muchos detalles del proceso. Para esto que menciono realmente no es nuevo. Considero que los procesos culturales y educativos pueden ser valorados en el discurso y refieren de resultados para el escritorio, para el apartado administrativo, lo cuantitativo versus lo cualitativo. Y es ahí donde la Sociedad de Poetas por la Tierra y la Libertad demostró su resiliencia. Como tallerista me cambiaron de sedes y ellos me buscaban en el espacio para seguir escribiendo en compañía de una servidora. Así, de Emiliano Zapata fueron algunos a Guayamilpas, a Mujica, a Topilzi, a Cantera Papantzin, hoy Jaime Avilés. Algunos llegaron a Tasqueña, incluso hoy donde habito. Hicieron cartas, alzaron la voz,
agotaron muchas instancias. El día de hoy, aunque no tenemos un espacio formal, seguimos en contacto y estamos a la espera de un espacio para coincidir con la escritura y la lectura. He sido tallerista de cultura, he sido tallerista también y promotora de la organización comunitaria, y actualmente soy la docente que acomoda los libros en sus pilares, que asiste a las capacitaciones de literatura con la finalidad de abrir el club de lectura y así un espacio donde podamos reencontrarnos. Muchos me lo dicen, no, ellos no han dejado de escribir, no solo han trazado puntos más allá del taller, sino que persisten porque la convivencia no es solo por un programa, hacer comunidad va más allá. Hoy, por ejemplo, te puedo comentar que aquella persona que vio mi cartel del taller y que fue justamente la primera usuaria mía en el programa Pilares, trabajó un cuento para sus nietas desde el primer día y realizamos la autopublicación y se hizo la lectura para la comunidad y la presentamos, pues ella fue más allá, fue a la escuela de su nieta a compartir la lectura de su texto y la voz de su nieta enorgulleció a todo Pilares, aunque no lo supo Pilares. Mi abuela es la escritora, ella hizo el cuento que va a leer. El taller se llevó a varios lugares, en todos lados hizo eco. No puedo dejar de mencionar los poemas y cuentos en torno a la muerte que hicieron los niños y adultos del Molino Tezonco cuando pasó lo del metro de los Olivos que se cayó. La narrativa que encontré en Guayamilpas, en el reloj, en la cueva del Tigre. Vaya, tantos espacios. Y sí, se publicó una antología comunitaria. Y sí, algunos se presentaron en el Rule o en Espacio del Zócalo, incluso en la Feria Internacional del Libro. Y con algunos creamos un Bookflix, referencia a Netflix, o rap, o rescatamos tesis, o creamos discursos y cartas y más. El diálogo creativo cambió en esa etapa y la sociedad también permitió que cada discurso propiciara su camino. Y bueno, si me lo permiten, yo quiero cerrar con el texto de uno de mis más entrañables usuarios de esa sociedad de poetas por la tierra y la libertad. Es una calaverita literaria del 2021 y a ver qué recuerdos les trae. A Pilares 2021, en su tercer año de operación, por Jorge Orozco Cadena. Vino la calaca flaca y a la secté y se llevó, porque año con año los Pilares destrozó. Ahora les dio por el cambio de horarios al señor, y no es de ordinario para aprovechar mucho más el sol, es más bien a juicio raro del jefazo en acción. No importa lo que pase, según este señor, un día cambió un taller donde ya raíz echó. Otro día el tallerista, pues nomás no le cayó, y los de cultura, bien gracias, también a ellos se los llevó. Con cambio de días, el calendario tronó, de martes a domingo, ni a quién le preguntó. Es triste, pero es muy cierto, que una buena idea en grandota se tornó, pues los Pilares los mueven, a fe mía, sin razón. Los de deportes ni se diga, corren con igual fruición, de un Pilares a otro, para tener más condición. Y así, para todos los muchachos que con grande corazón se la rifan a diario entre el pecero y camión, salvando así el agravio que les da su condición, los soldados enlistados en una gran misión. Cerca de tu casa dijeron, eso nunca pasó. Perder soldados es fácil, ya lo hizo Napoleón. Ante los zares de Rusia, solo hizo un papelón. Caro le sale el anhelo de un México mejor, poca paga y a destiempo. Esa es su situación. Y de prestaciones sociales más vale callar, pues a los del Olimpo se les puede hacer enojar. Y si de la pandemia se salvan, de estos no pasarán. De talleristas caídos, solo uno que yo sepa, la calaca se llevó. Vicente le decían, y en su taller lo encontró. De carpintería básica era todo un señorón, y los otros, por reacios, el Olimpo les cayó. Y tú, querido usuario,
no te salvas del desdoro. Pues si quieres un logro y tu bagaje acrecentar, uno te dé orgullo o tu peculio aumentar, alzar la voz tendrás o también perecerás. Los votos se van en contra con ánimas en pena. De una comunidad amena solo queda un intento de quien nunca supo dotarle de buen sustento. ¿Qué premiará la UNESCO? El papel de relumbrón, porque en la práctica diaria el dinosaurio brilló y la calaca tilica y flaca a todos se los llevó. Como dije, la escritura para mí siempre ha sido una tabla de salvación y hoy lo sigue siendo. Y bueno, aquí como pueden ver, incluso hay un video en donde Claudia Sheinbaum conoció los escritos de mis niños de San Lorenzo Tezonco, de los adolescentes de Guayamilpas, de algunas de las personas de Emiliano Zapata y que hoy todavía preguntan dónde vamos a seguir escribiendo o a dónde nos vamos a ver, porque justamente es la comunidad la que viaja y la que crea pilares, y no al revés. Gracias. Qué bonito, pues sí, en cada pilar siempre hay una historia, al igual que ustedes, comunidad, seguramente tendrían muchas historias que escribir. Así que si alguien quisiera compartir algo, brevemente, por la cuestión del tiempo, pues supuesto que nos encantará escuchar. Felicidades por todas las pláticas que ha dado, todas las conferencias, desde la 1 hasta ahora. Gracias. Voy a relacionar la conferencia de la pasada y con esta. Mencionabas que en este espacio chiquito de la primera conferencia que diste, se manifestaban contra el proyecto del Estadio Azteca, ¿no? La ampliación. Todavía siguen. Todavía. Ese proyecto lo presentaron hace más de 12, 15 años y ya sabemos quién lo presentó. Pero a mí pues sí, lo que me causa bastante interés es que el siguiente año es el Mundial de Fútbol y la jefa de gobierno, muchos alcaldes fueron a tomarse la foto con la gente de la FIFA, gente de Televisa, de Azteca, los futbolistas y toda la plana del fútbol internacional, ¿no? Y lo apoyaron. De hecho, ya está muy sonado de que pues, el gobierno anterior y pues ¿sabes qué? Que se realice el mundial. Tocaste el tema de actividades comunitarias, lúdicas, una época bastante importante, ¿no? Por eso de niños. ¿Cómo se puede convivir con este tipo de actividades comunitarias, con actividades de recreación, como el mundial, sabiendo que dentro de un año, de mínimo van a venir 300,000 personas al Estadio Azteca, más la cantidad de gente flotante que va a venir, y también va a ser, hasta aquí va a llegar el tráfico, yo creo. Entonces tenemos por un lado lo comunitario recreativo y lo comunitario lucrativo. ¿Cómo se convive con esa dualidad? Bueno, pues resta decir que yo no veo dualidad. Yo crecí con el fútbol. Yo le expliqué a mi padre que era ser director técnico y director de teatro. Amo el fútbol y una de mis ramas especializadas es la investigación en el fútbol. Y creo que justamente los talleres que di de poesía en la cancha, la poesía con coladeritas o narrativa desde el penal, también son cosas de la cultura comunitaria. Yo creo que si nos fuéramos al programa, hay gobiernos tibios, punto, ¿no? Lo que necesitamos es que los usuarios escriban, se muevan, se prendan, se tengan. Es decir, así como se moviliza en la plazuela, así podemos movilizar en los pilares. Nosotros tenemos muchas causas por las cuales a veces es mejor, y siempre lo digo, es mejor socializar, es mejor decir, es mejor hablar, y justamente desde ello es también problematizar, reflexionar, crear pensamiento crítico y autocrítica para que podamos construir una manifestación. Porque cultura no solo es el arte, cultura lo es todo. Y desde esa perspectiva,
y lo digo sobre todo cercanamente, porque no solo me encanta el fútbol, lo he estudiado a nivel de investigación, sino he tenido estudiantes futbolistas, ¿no? Que de pronto brillan y tal, y creo que el fútbol de barrio nos puede representar como sociedad desde una perspectiva cultural, pero más allá de eso, los objetivos del negocio fútbol son los que empantanan ello, y son justamente lo que se debe determinar en proceso crítico. Tú ya lo ves a un año, hay quienes ni sabían del mundial, ¿no? Hay quienes tal, ¿a poco juegan hoy? ¿No? Y justamente en eso, prever y saber cómo lo abordaremos desde el Pilares, seguramente, como en todos lados, y como se ve más aquí, hay una indicación oficial y hay una indicación de nosotros. Y entonces, ahí es donde uno, a pesar del acto revolucionario, es, pues bueno, nos dijeron que hagamos esto, pero nosotros vamos a hacer esto. ¿Cómo hacemos estos congresos? ¿No? Esta no fue indicación oficial, fue un proceso autogestivo, porque hay comunidad. Y creo que justamente las prácticas de cada Pilares variarán, pero también de cada comunidad. Apelo yo a eso y apelo a sumar. Una pregunta. Oye, yo estoy escribiendo unos libros y pues obviamente me gustaría publicarlos. Si quiero publicar y no estoy en tu taller, ¿qué puedo hacer? Búscame, síganme en redes. No, bueno, mira, yo te puedo decir que hay una red de talleristas de creación literaria en Pilares, hay un área de cultura, pero, creo que afortunadamente ahora la literatura como experiencia digital está más al alcance. Ahora es mucho más, incluso yo abogo mucho por el internet, por las redes sociales, por hacer poemas tweets, por hacer campeonatos en vivo en Facebook de vamos a hacer este encuentro de poemas, ¿no? Yo incluso hacía un ring de improvisación teatral y un ring de poesía, ¿no? Es decir, vamos a entrarle de lleno. ¿Por qué? Porque la literatura se vive y se tiene. Y al contrario, creo que esto es necesario que lo escribas, es urgente que lo leamos y es urgente leer historias reales. Siempre lo he dicho, Shakespeare no sabía que era Shakespeare. Shakespeare era un loco que escribía y que decía, la reina me paga, pues vamos a hacerlo. Y tal, igual nosotros, cada voz y cada texto merece ser leído, porque ahí hay alguien que duerme y que me quiere regalar esa voz. Entonces, yo te diría, la autopublicación es lo de hoy, ¿no? Así como sí, hay gente y muchos alumnos míos, como vieron en fotos, vienen y me dicen, ya hice esta alianza con esta editorial independiente y ya están viajando a Argentina, a Perú, a mostrar sus novelas y sus libros que hicieron aquí, y que no les voy a decir a Pilares jamás, ¿no? Pero que hicieron aquí, justamente con eso te digo, también puedes tú puedes ver en redes, tú puedes ver en otros lados, puedes posibilitarte, y también como el que les mostré, esta autopublicación la hicimos en Pop Art porque ella vino al taller para hacer un cuento para sus nietas, ¿no? Y ahora va a la primaria a contarle a su salón. Ese cuento es hecho a la medida y fue para ella porque ella solo quería eso, pero si quería un cuento que se publicara, buscábamos un concurso, un blog, un esto. Sí tuvimos una antología, tuvo sus asegúnes, ¿no? Porque sí se publicaron varios de los textos que tuvimos, pero no nos quedamos ahí. Hay que seguir leyendo, declamando, presentando, haciendo viva esa letra. Y al contrario, ¿no? O sea, sí buscan estudiar en Pilares Tasqueña, pero también busca a quienes están haciendo literatura. También somos muchos los que queremos crear y construir. Sale pues. Gracias, ¿alguien más? Pues muchísimas gracias también, es que justo poder hablar de todo, de la cuestión de la cultura de los pilares y pues justamente hacer la invitación, más allá de estar haciendo como la promoción, pues recordemos que al final pues los talleres están ahí. Entonces muchas veces también tenemos pues el área de literatura, hay varios talleres, cada pilares pues tiene una identidad propia y pues los invitamos a eso, que puedan checar que tal vez creativamente puedan acudir a otros pilares en el
Dos. Muchísimas gracias. Y pues vamos a cerrar con este compañero.